tanto con nuestro fino Tío Pepe, con nuestro palo cortado Leonor, amontillado Viña Ave, que hemos embarcado algunas medias botas en el Juan Sebastián Elcano, que han hecho el recorrido juntos, y luego pues es muy curioso probar la muestra original o el vino original, como era el Tío Pepe o el Viña Ave o el Leonor, y cómo son a la vuelta. Y la verdad que tienen evoluciones muy, muy buenas. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Maynier, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Edición 15. El noble linaje de un icono internacional. Una conversación con Carlos González Gordón, director de exportación en Europa de González Vías. Hablar de Tío Pepe, Veronia, Soberano, Pedro Domecq o Chinchón es hablar de una familia, la gran familia de vino González Vías, con una gran historia. Verán, todo empezó en Jerez en el año 1835. Hoy González Vías cuenta con 14 bodegas en tierras españolas, chilenas, mexicanas, así como 3 destilerías. Es una empresa global con más de 900 empleados en España y Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, México, Chile, así como oficinas comerciales y delegados en China, Alemania y Canadá. Vamos a hablar con su director de exportación en Europa, Carlos González Gordón López de Carrizosa. Permíteme que te llame Carlos, sobre todo para ahorrar tiempo. Sí, el apellido un poquito largo. Sí, por supuesto. Bueno, estás representando, Carlos, la quinta generación de la familia. Llevas 19 años, creo. Llevo 19 años. 19 años en la empresa. La verdad es que, si miramos la historia, desde mediados del siglo XIX, camino de 200 años ya. Tú no estabas allí, pero ¿cómo te han contado que empezó todo? ¿Cómo fueron los primeros pasos de González Vías? Bueno, la empresa la empezó nuestro tatarabuelo, Manuel María González, cuando contaba con 23 años. Entonces, este señor trabajaba en banca en Cádiz y, bueno, en aquel momento el mundo de los vinos de Jerez y su exportación principalmente a las Islas Británicas estaba en ebullición, y él decidió probar suerte. Y empezó comprando 10 botas y embarcándolas en un navío que se llamaba el Brilliant, con destino a Inglaterra. Y así empezó todo. Creo que las primeras 10 botas le costó un poquito de trabajo venderlas, y luego, aunque no tenemos documento gráfico, pensamos que el Brilliant pertenecía a Robert Blake Vías, que después pasó a ser su socio. Ahora hablamos de aquella primera exportación. La bodega de Jerez, Carlos, sede histórica de la compañía, se ha convertido en una de las más visitadas, no solo de España, sino de Europa. Unas 250.000 personas pasan cada año por allí. ¿Tú dirías que se ha convertido en un lugar de culto? Absolutamente. Yo creo que ir a Jerez y no visitar González Vías es perderte una parte importante de Jerez. Es verdad. Porque, bueno, representamos con orgullo a Jerez por todo el mundo, y lógicamente cuando la gente viene, pues tiene interés en conocernos. Pero además yo creo que hay 2 cosas. Cuando las personas visitan González Vías, nos están dedicando parte de su tiempo a nosotros, que podrían dedicar a cualquier otro asunto, con lo cual les tenemos que estar muy agradecidos. Y por supuesto, el equipo de Enoturismo de González Vías está haciendo un trabajo que es apasionante y un trabajo genial, consiguiendo que las personas que nos visitan pues tengan una experiencia muy, muy completa y se vayan encantados. Me han dicho que es posible encontrar en las bodegas vinos con más de 30 años, como Noé o Matusalén. ¿Por estos vinos pasan los años, pero no la calidad, Carlos? Bueno, estos son vinos muy especiales, certificados por más de 30 años por nuestro Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, que controla de manera analítica la calidad de los vinos, tiene un panel de cata independiente antes de embotellar, controla nuestros stocks para asegurar que cuando le ponen el sello BORS por más de 30 años, BORS, como los conocemos, lo que está llegando al mercado es lo mejor. Así que sí, pasan los años, pero la calidad permanece. Te voy a leer algo que seguro conoces, pero que yo me he encontrado en la web de González Vías. La historia de Tío Pepe es también la historia de una ciudad, de un país, de una forma de entender la vida. Una historia con inicio pero sin final, que se sigue escribiendo cada día en multitud de puntos
de encuentro de aquí y de todo el mundo. ¿Tú dirías que Tío Pepe es la joya de la corona de González Vías? Desde luego diría que sí, pero además es nuestra marca más emblemática, es la que tiene presencia en más países. 109 países donde te puedes tomar una copa de Tío Pepe. Y luego, además, nos abandera a nosotros y a la ciudad. Entonces, desde luego, sí, es nuestra marca más emblemática. Bueno, Tío Pepe, me gustaría que lo contaras. Tío Pepe, el nombre no deja de ser un homenaje. Por supuesto. Cuando el fundador Manuel María González empieza el negocio, él era un magnífico comerciante, pero no era un experto en vinos. Entonces, su tío, José Ángel y Vargas, le ayudó en los inicios. Y este señor demandaba un espacio donde poder trabajar, que estuviera abierto a la calle, donde poder recibir a sus amigos. Y bueno, en aquella época empezaron a desarrollarse también un poquito los jereces bajo velo de flor. Y bueno, tenemos documentos gráficos que nos dicen a ver qué hago yo con ese vino tan pálido que me está recomendando, carta desde Inglaterra a Jerez, que luego posteriormente sería llamado Tío Pepe por el fundador en homenaje a su tío, que tanto le ayudó en los inicios. O sea, el tío José Ángel, el tío del fundador, es Tío Pepe. Es Tío Pepe. Es Tío Pepe. La verdad es que la botella con sombrero de ala ancha, la chaquetilla y la guitarra, yo creo que es uno de los iconos más reconocibles de la historia de la publicidad en nuestro país. Es además un luminoso protegido en la mismísima Puerta del Sol de Madrid. ¿A quién se le ocurrió? Pues esto se le ocurrió a Luis Pérez Solero, que era en aquel momento llamado director de propaganda de la casa en el año 1936. Y si vas por la bodega dentro de la Constancia, está puesto lo que es el primer logo y perfectamente tienes identificado una venencia, que haría como el cuerpo de la botella, una guitarra que está al lado, que actualmente está, un sombrero y luego, por supuesto, el brazo. Y desde entonces hasta hoy. Así que va para 100 años. Uh-huh. O sea que creo que no hay muchos logos que hayan durado tanto. Y en la bodega hay una veleta también con la silueta del Tío Pepe. Hay una veleta que está en el récord Guinness, sí, como la veleta más grande del mundo, en funcionamiento, con la silueta del Tío Pepe. Bueno, desde el primer momento, Carlos, la empresa González Vías tuvo una clara voluntad exportadora. Creo que hoy supone, no sé si el dato coincide con el tuyo, el 70% de la producción. Me hablabas antes de Reino Unido. La primera exportación fue a Reino Unido. ¿Cómo resultó la aventura? Bueno, la aventura resultó bien porque lo vemos a día de hoy, desde luego, pero en aquel momento los vinos de Jerez posiblemente constituían una de las grandes zonas de exportación española. La cercanía al puerto de Cádiz y su conexión con Inglaterra casi seguro ayudó mucho y estaban en ebullición. Muchas empresas muchos comerciantes se estaban instalando en Jerez y era un negocio en crecimiento. Y Manuel María González, pues en el año 1835 decidió probar. Ya te digo, al principio con 10 botas, luego rápidamente crecieron a 60 y hasta no hace poco el Reino Unido ha sido el principal mercado de vinos del mundo y donde hay una tradición muy fuerte por Jerez. Entonces, pues desde aquellos orígenes hasta ahora, para nosotros es un mercado importantísimo, vital, donde tenemos estructura, tenemos un equipo allí que está haciendo una labor fantástica, no solo con los vinos de Jerez, sino con todos los demás vinos de la casa. ¿Y por qué crees tú que gusta tanto a los ingleses, a los británicos, el vino de Jerez? Yo creo que hay un poco mezcla de todo. Si nos vamos a los orígenes, bueno, hay que ponerse en el contexto histórico y había mucha conexión entre España y Reino Unido, Portugal, Reino Unido, con los soportos pareció un poco particular y había un poquito de conflicto con Francia. Uh-huh. Y luego cuando la empresa empezó, la hostelería en España y la distribución en España estaba muy poco desarrollada, con lo cual, lógicamente, inmediatamente se puso mucho foco en la exportación y el Reino Unido era el mayor mercado. Con lo cual, ya había tradición cuando nosotros empezamos y esto ha continuado hasta ahora. Muchas novedades que hemos lanzado al mercado han empezado en el Reino Unido y ha ido muy bien. Hay mucha aceptación para nuevas ideas que vienen desde Jerez.
En el año 1844, un día de ese año, llega una carta muy importante para la compañía y para la historia de González Vías, una carta enviada por Mr. Blake Vías o Vallas, como dicen por allí, que pide algunas botas de, entre comillas, ese vino tan sumamente pálido que tanto me recomiendas. Yo creo que fue una campaña de publicidad brutal para vosotros, ¿no? Bueno, es que en aquel momento esos vinos tan sumamente pálidos, tan secos, eran muy novedosos. Y debieron gustar muchísimo, puesto que hemos llegado hasta hoy liderando el mercado de los vinos finos de Jerez. Es la primera referencia, tío Pepe, imagínate, desde 1844 hasta 2025, son unos añitos, y siendo hoy una de las marcas españolas más reconocibles en el mundo. ¿Y conserváis esa carta, Carlos? Conservamos esa carta, está en nuestros archivos. Yo la verdad que recomendaría una visita a los archivos de González Vías porque es precioso. Y los encargados de los archivos, Jesús, están haciendo un trabajo que es, bueno, yo te diría que maravilloso. Pues me apunto a esa visita. Sí, sí, cuando queráis. Me apunto a esa visita. Reino Unido, la primera exportación. Y la segunda, la siguiente, con esa segunda exportación cruzáis el charco y llegáis por primera vez a América. Te he comentado antes, porque lo he estado mirando, cuándo fue la segunda, porque claro, siempre miramos lo primero y lo segundo no. La primera exportación fuera de Reino Unido fue a Uruguay. En concreto a un barco de guerra con bandera uruguaya. Y ya después, aunque siempre el mercado principal fue Inglaterra, todavía lo es, y luego algunas personas que formaron parte de la historia de González Vías, que fueron muy viajeros, pues fueron abriendo mercado por toda Europa y por el resto del mundo, llegando a todas partes, ¿no? ¿Cómo se exportaba entonces, siglo XIX, y cómo se exporta hoy? Porque supongo que las formas, los protocolos son muy diferentes. Bueno, lo primero, antiguamente se exportaba en botas y se embotellaba en destino, se vendía por jarras o como fuera. Y hoy día las distintas regulaciones de las denominaciones de origen te obligan a cosas distintas. Pero luego, además, lo normal era casi los negocios los hacía a nivel local. Con algún comerciante de barcos, pues él hacía el envío a Reino Unido, donde tenías un agente que se ocupaba de vender los vinos. En ese sentido, tiene ciertas similitudes. Hoy día funcionas con empresas bien establecidas en los mercados, a través de la cual llegas, que tienen ya sus equipos comerciales. Pero en aquel entonces pues serían comerciantes o traders que se encargaban de vender el vino pues a empresas de hostelería en la época, más bien serían bares, tabernas o a todo tipo de particulares que lo quisieran comprar, claro. Y es verdad, Carlos, que al vino le sienta bien viajar en barco. Pues los vinos enviados a ultramar se hacían en Jerez desde siempre, generalmente a las colonias de ultramar, que podían ser Filipinas o podían ser otras, un viajecito, los vinos se mareaban y tenían una evolución muy buena. Y nosotros hemos repetido esta experiencia últimamente, tanto con nuestro fino Tío Pepe, con nuestro palo cortado Leonor, amontillado Viñave, que hemos embarcado algunas medias botas en el Juan Sebastián Elcano, que han hecho el recorrido juntos, y luego pues es muy curioso probar la muestra original o el vino original, como era el Tío Pepe o el Viñave o el Leonor, y cómo son a la vuelta. Y la verdad que tienen evoluciones muy, muy buenas. O sea que le sienta bien al vino navegar. Le sienta muy bien. Bueno, yo quiero que cuentes o que aconsejes o digas algo a un empresario que te está escuchando ahora, un empresario que quiere exportar, quiere salir fuera de España, quiere vender sus productos fuera de nuestro país, pero no se atreve a dar ese paso por miedo, por un exceso de prudencia. ¿Tú qué le dices, Carlos? Bueno, yo lo primero que le digo es que hay que conocer un poquito el mercado de destino. Depende del producto que vayas a vender. En nuestro caso, que es un producto de consumo, es muy bueno ir al mercado al que te quieres dirigir, ver cómo actúan los locales, ver cómo es el acceso al mercado,
si es una persona en un mercado cualquiera, pongamos Alemania o pongamos cualquier otro mercado europeo, cómo compra él su vino, cómo le llega hasta él, y luego tener un poquito de mente un poquito internacional, porque hay muchas cosas que influyen, aparte de la logística, el acceso, si se consume en casa, si se consume en restaurantes, qué tipo de formatos son los que más se utilizan. Esto es lo que afecta al vino, pero me imagino que para cualquier otro producto es muy similar. Y cuánto está dispuesto a pagar un consumidor medio por un producto, lo que te va a fijar después cómo tienes que trabajar en tu estructura de precios. Entonces yo creo que hay que ser valiente, lanzarse a los mercados, conocer y actuar como un local. Y entonces comprenderemos cómo piensan. Claro, conocer bien al país y a quienes viven en ese país. Se ha hablado de formatos, de envases. ¿Qué opinas del vino en lata? Como tomamos ahora una cerveza, ¿el futuro también pasa por ahí? Aunque nos choque de entrada. A mí, desde luego, yo no me imagino beber vino en lata. Nos choca muchísimo, a mí también me choca. O sea, a mí me gusta un vino en su botella, debe ser totalmente normal. Pero es verdad que los formatos en lata están creciendo y que los consumidores más jóvenes lo utilizan mucho en muchísimos países. Entonces, no le podemos volver la espalda. Al final, tienes que estar cerca del consumidor. El verdadero jefe de todo es el consumidor, que es quien va a comprar nuestro producto. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que analizar algunas opciones que vayan por ahí. Lo que se llaman los ready to drink están creciendo mucho, van a ser importantes. ¿Y el vino en bolsas de plástico? El vino en bolsas de plástico en algunos países, todo el norte de Europa, por encima del 50% del vino se vende en estos formatos. Están fuera de las regulaciones legales de nuestra mayoría de denominaciones de origen, pero bueno, eso ahora. Pero seguramente para un perfil determinado de consumidor, ¿no? Bueno, para un quizá consumidor joven, que tiene... No, para nada. ¿No? Para un consumidor que tiene cultura de vino, llegar a casa y, bueno, es bastante cómodo. Le das a un grifito, te pones una copa de vino y te tomas una copa y el vino está muy bien conservado. Y yo, esto es una opinión estrictamente personal, pero creo que también es importante que nadie sabe lo que te has tomado. Porque la bolsa para adentro no se ve. Entonces, pues bueno, te da una cierta libertad. Yo soy de botella de toda la vida y de corcho. Yo soy de botella de toda la vida y me gusta el corcho para algunos vinos y también me gusta el formato rosca para otros. ¿Para qué vinos sería recomendable el corcho y para qué vinos podríamos ahorrarnos el corcho? Para los vinos blancos o rosados muy jóvenes que vas a tomar vinos del año, yo creo que un formato rosca es muy práctico. Y para vinos que necesitan un mínimo envejecimiento, lógicamente la rosca te da una microoxigenación que el vino necesita, el corcho te da una microoxigenación que el vino necesita y es totalmente recomendable. Por supuesto, tienen cabida los dos. Todos los cavas, ¿no? Los cavas llevan todo su tapón, ¿no?, de corcho natural que se pone después. El vino envejece en la bodega con una tapa metálica donde se van depositando las levaduras y después se le pone el corcho. Bueno, hay algo nos has contado antes, Carlos, pero hay un pilar importante en la compañía, en González Vías, que es el enoturismo. ¿El vino y el universo de las bodegas se están convirtiendo en atractivo turístico? Desde luego que sí. Y bueno, hemos comentado antes, González Vías creo que es la bodega más visitada de Europa, pero si no, desde luego está entre las primeras y tenemos que pensar que por encima de 200.000 personas nos dedican su tiempo. Entonces, estos señores vienen a Jerez, muchos llegan a Cádiz en cruceros, otros la Costa del Sol está cerca, otros vienen como visitantes profesionales y nos están dedicando tiempo a nosotros, con lo cual lo primero que tenemos es que darle las gracias y darles lo mejor. Y tenemos un equipo que les da lo mejor de largo, o sea, se lleva una experiencia fantástica y hoy día en González Vías pues también tenemos un pequeño hotel que es maravilloso. Tenemos un restaurante donde tiene una calidad gastronómica
fantástica, y ya de por sí el recorrido por González Vías, donde estás por algunas calles que son preciosas, como la calle Ciego, que está entre las calles más bonitas del mundo, merece la pena solo por lo bonito que es, pero además por lo que aprendes. No, y además yo que alguna vez he estado, te sientes abrazado por la historia de la familia González Vías de 200 años casi. Estás en el centro de Jerez, pero estás un poco abstraído porque estás casi como en una pequeña ciudad dentro de otra. Bueno, la empresa sigue presidida por la familia González, ahora por la quinta generación. Como homenaje al creador, al fundador, a Manuel María González Ángel, te hago esta pregunta, Carlos. ¿Qué crees diría él si pudiera ver hoy lo que él creó en 1835? Yo creo que se sentiría muy orgulloso, porque empezó con 10 botas en una bodeguita muy pequeña y hoy día estamos presentes en todo el mundo, tenemos 14 bodegas, estamos en las principales denominaciones de origen de España, pero también en Chile, en México, y continuamos creciendo, desarrollando la marca, y además, los vinos que fueron el origen, los vinos de Jerez, lideran lo que son las ventas de Jerez en el mundo, y todo el mundo además tiene un sentimiento de orgullo y de pertenencia, que todo el equipo que compone González Vías, que es enorme. Entonces estoy seguro que se sentiría muy, muy orgulloso. Decía tu tatarabuelo: no encuentro negocio más bonito que el vino y a él exclusivamente me quiero dedicar. Fue un innovador en todos los terrenos. Creo que su bodega fue la primera en contar con luz eléctrica 2 años antes de que la luz eléctrica llegara a las casas de Jerez, ¿no? Sí, bueno, en González Vías siempre hemos sido muy, muy innovadores, y de hecho en la actualidad la empresa sigue premiando la innovación todos los años, a las mejores ideas entre las personas que formamos el equipo, con lo cual están saliendo cosas interesantísimas. Se trabaja mucho la innovación, pero sí es verdad, él fue totalmente un innovador también en tácticas comerciales, puesto que cuando empezó la relación con los Vías comisionaba mucho más que el resto de las casas, cuando los Vías eran los más importantes, y por eso tuvimos tanto crecimiento. Cooperó con el ferrocarril en la zona y con tantas otras cosas. En González Vías se creó el primer centro de investigación enológica privado de España. Entonces, pues hemos sido innovadores en todos los aspectos, la verdad que sí. Me gusta mucho esto que decís vosotros. Nuestra filosofía se basa en el mantenimiento de los valores que han guiado a González Vías a lo largo de su historia: tradición familiar, sostenibilidad y compromiso con la calidad e innovación. Pero déjame que destaque el carácter familiar de la empresa. ¿Qué aporta a una empresa el hecho de ser precisamente una empresa familiar? Bueno, yo creo que entre otras cosas, una visión a largo plazo. Tenemos que mirar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen, con lo cual sabemos que el negocio del vino, las cosas van despacio. Hay que tener paciencia, hay que ponerle mucho amor, y en las familias siempre hay mucho amor. Tenemos que querer mucho lo que hacemos, como así es. Y además la empresa es un vínculo de unión también de la familia, puesto que ya a día de hoy somos 150 accionistas en varias generaciones, y aunque muchos somos primos hermanos, pero otros muchos somos primos terceros, y en cierta manera la empresa nos mantiene unidos, y nos gusta reunirnos, disfrutamos mucho cuando tenemos reuniones y comidas familiares, lo pasamos muy bien. Y creo que es maravilloso, la verdad. Pues tu tatarabuelo debe estar encantado. Estoy seguro. Con lo que acabas de decir. Carlos, ahora voy a decir el nombre completo de nuevo: Carlos González Gordón López de Carrizosa. Hemos de terminar con un brindis, yo creo, Hemos de terminar con un brindis. ¿Qué vino escogerías? Es que yo soy bebedor de Tío Pepe desde pequeño, y la verdad que me parece que es un vino que siempre está buenísimo, que va con casi todo tipo de comidas y que te puedes tomar en cualquier momento del día. Pues con una copa de Tío Pepe brindo por el sueño de aquel hombre de Jerez
que está en tu historia, en la historia de tu familia. Mi brindis es que 200 años después sigáis compartiendo con nosotros aquí y en todo el mundo el deseo de disfrutar la vida con salud. Muchísimas gracias, y si yo puedo brindar también, me gustaría pues dar las gracias a todos los que nos precedieron, 4 generaciones anteriores, y brindar porque nuestro esfuerzo suponga que las generaciones venideras lo hagan mucho mejor que lo hemos hecho nosotros, que será maravilloso. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainière, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.